Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 227. Hoy nos trasladamos a México para aprender un poquito más mientras escuchamos a un actor que se llama Joaquín Cosío. En su país es muy conocido por papeles como Don Neto en la serie Narcos México o el Cochiloco en la película El Infierno. Pero también ha trabajado en Estados Unidos. Luego te lo cuento todo con más detalle. Pero ahora déjame recordarte que las clases online de la Escuela de Español 15TC son la mejor opción para dar el salto definitivo que llevas buscando tanto tiempo. Te lo digo de esta forma tan clara porque es lo que me ha funcionado a mí con el inglés. En mi caso no mejoré hasta que no empecé a hablar todas las semanas con personas nativas. Y eso es lo que te ofrecen los profesores de la escuela que dirigen mis amigos Iñaki y Sergio. Te aseguro que si le dedicas 2 o 3 horas a la semana a hablar español con un profesor de 15TC, tu nivel va a subir en pocos meses y serás capaz de mantener una conversación sin ningún problema. Es lo que he aprendido gracias a mi propia experiencia y quiero que tú también puedas mejorar porque realmente funciona. Lo único que debes hacer es entrar en la página web de la escuela y reservar tus clases online. www.15tc.es. Es muy sencillo y puedes hacer todo el proceso en tu idioma. Solo tienes que elegirlo en la parte superior derecha de la página. Y si tienes alguna duda, este es el correo electrónico para ponerte en contacto con mis amigos de la escuela. info@15tc.es. Joaquín Cosío nació en la ciudad mexicana de Tepic, que es la capital del estado de Nayarit. Vino al mundo en el mes de octubre de 1962, de modo que acaba de cumplir 62 años. Cuando Joaquín era un recién nacido, su padre se marchó a trabajar a la frontera de Estados Unidos y su madre murió en un parto cuando estaba dando a luz a otro hijo, que también falleció. Él era el pequeño de 8 hermanos, así que mientras los otros 7 son llevados a otra ciudad, Joaquín se queda con sus tías en Tepic. Todo esto lo cuenta en la entrevista que vamos a escuchar, por eso no quiero darte demasiados detalles. Pero sucedieron más cosas en esos años de infancia y adolescencia. Luego lo descubriremos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la universidad y trabajó como periodista en un par de diarios. También fue profesor en la universidad. Al mismo tiempo, Joaquín Cosío disfrutaba como actor de teatro. Aunque su salto al cine y a la televisión no se produjo hasta el siglo XXI. De hecho, su primer papel en una película fue en el año 2002. Pero desde entonces ya ha participado en más de 50, así como en una veintena de series de televisión. Como te decía al principio, Joaquín Cosío es muy conocido en su país por su papel de Don Neto en la serie Narcos México. Y también se hizo famoso interpretando al Cochiloco en la película El Infierno, que se estrenó en 2010. Y antes te decía que había participado en algunas películas de Estados Unidos como Spider-Man o El Escuadrón Suicida. En los premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine ya ha sido reconocido como mejor actor en una ocasión y ha obtenido 3 nominaciones más. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal del periodista Jordi Rosado, cuya voz también aparece durante el minuto y medio que he seleccionado para ti. Y Joaquín Cosío nos habla de su infancia, sobre todo de lo que sucedió tras la muerte de su madre.
En aquel momento él tenía 1 año y medio. Y tu papá entonces te dice, ok, te vas a quedar a vivir con tus tías. Mi padre, por otras circunstancias, tiene que emigrar. De hecho, un poco antes de que ella muriera. De Nayarit se va a la frontera, mi madre se queda y muere. Y a mí, como no hay ni padre ni madre, me acogen mis tías, unas 3 viejitas. ¿Veías a tu papá o no? Porque se había ido a trabajar a Estados Unidos. Sí, se fue, rehizo su vida. Ok. De alguna manera la hizo allá de nueva cuenta. Y entonces tú te quedas con 7 hermanos. Ajá. ¿Esos dónde se quedaron? Ellos se quedan en Mexicali, empieza ahí la migración rara. Y yo me quedo en Nayarit con las señoras. Tú eras el más chiquito. Por ser el más chico, exactamente. Por ser el más chico me quedo con ellos. ¿Y los veías a tus hermanos o no? No. Yo los dejé de ver. Mejor dicho, no los vi, al igual que mi padre, hasta que los reencuentro ya, que estaremos hablando, 4º de primaria. Me llevan mis tías a Mexicali y de pronto veo a unos niños en una casa, todos despeinados así, en una casa grandota, pero de piso de tierra. Cuando tú estás con tus tías, ¿no? y con tu abuela, te decían, tienes unos hermanos, no, tu papá no va a regresar. Es una infancia también muy curiosa porque crezco con ellas en una casa donde aparte no salía, ellos me cuidaban mucho y no salía, no tenía contacto con el mundo exterior. Como has podido comprobar, además de Nayarit, en la entrevista aparece otro lugar de México que se llama Mexicali, que es la capital del estado de Baja California. Allí fue donde enviaron a sus hermanos tras la muerte de la madre. Él se quedó en Nayarit con unas tías que vivían allí. Por todas estas circunstancias, el actor reconoce que su infancia fue un poco extraña, porque se crió sin padres y alejado de sus hermanos. Eso sí, parece que sus tías lo cuidaron muy bien. Vamos a ir analizando todo lo que dicen tanto el propio Joaquín Cosío como el periodista Jordi Rosado. Recuerda que la historia comienza cuando muere su madre. Primer fragmento. Y tu papá entonces te dice, ok, te vas a quedar a vivir con tus tías. Y tu papá entonces te dice, ok, te vas a quedar a vivir con tus tías. Voy a aprovechar esta sencilla frase para contarte cosas sobre el verbo quedar, porque tiene varios significados. Uno de los más habituales es el que acabamos de escuchar. Aquí el verbo quedar significa permanecer en un sitio, en un lugar, no moverse de ahí. Joaquín Cosío siguió viviendo en la misma ciudad, pero como ya no estaba su madre, se quedó en la casa de sus tías. Y el otro significado del verbo quedar, que debes conocer, es tener una cita con alguien, pero no tiene por qué ser una cita amorosa. En España decimos he quedado con mi amigo para tomar unas cervezas o esta noche he quedado con mis compañeros de trabajo para ir a cenar. En este contexto, quedar es encontrarse con otras personas para hacer algo. Otro ejemplo, he quedado con mis amigos para jugar al baloncesto. Bien, pues vamos a comprobar cómo sigue la historia. Mi padre, por otras circunstancias, tiene que emigrar. De hecho, un poco antes de que ella muriera. De Nayarit se va a la frontera, mi madre se queda y muere. Mi padre, por otras circunstancias, tiene que emigrar. De hecho, un poco antes de que ella muriera. De Nayarit se va a la frontera. Mi madre se queda y muere. Como has podido comprobar, Joaquín Cosío habla en presente para referirse a hechos del pasado. Por ejemplo, dice, mi padre tiene que emigrar o mi madre se queda y muere. Ya hemos explicado otras veces que esto se hace para darle más actualidad a esos hechos, en definitiva, para traerlos al presente. Entonces, el padre del actor se marchó a trabajar a la frontera de Estados Unidos antes de que muriera su mujer, la madre de Joaquín Cosío. No explica el motivo, solo dice que tuvo que emigrar por otras circunstancias, sin especificar cuáles fueron esas circunstancias. No sé, a lo mejor la familia necesitaba más dinero en ese momento. Es algo que no está claro en la entrevista.
Y antes de pasar al siguiente fragmento, me gustaría destacar la estructura antes de que, porque siempre va seguida de un verbo en subjuntivo. En la frase que hemos escuchado dice, antes de que ella muriera, antes de que su madre muriera. En este caso, como habla del pasado, utiliza el imperfecto de subjuntivo, muriera. Te pongo otros ejemplos en presente con la misma estructura. Antes de que digas algo, lo siento, pero no vas a ir a la fiesta. Antes de que venga tu primo, por favor, limpia tu habitación. En ambos casos he usado el presente de subjuntivo, digas y venga. Y ahora sí, seguimos con la historia. Su padre se marcha a trabajar fuera y su madre muere. ¿Qué pasa después? Y a mí, como no hay ni padre ni madre, me acogen mis tías, unas 3 viejitas. Y a mí, como no hay padre ni madre, me acogen mis tías, 3 viejitas. Como te puedes imaginar, una viejita es una mujer muy mayor. Es una manera cariñosa de decirlo. Pero en España no usamos esa palabra. Lo que sí hacen algunas personas es referirse a su padre como viejo y a su madre como vieja, aunque no sean mayores. Ahora no se escucha tanto, pero cuando yo era pequeño sí se escuchaba más a menudo, sobre todo entre jóvenes con poca formación, de manera muy informal. Volviendo a la historia, Joaquín Cosío se quedó a vivir con sus tías, o dicho de otra forma, sus tías le acogieron. Acoger es recibir a alguien. Por tanto, acoger a alguien es recibirlo, darle un lugar donde vivir. Pero también usamos el verbo acoger cuando un evento tiene lugar en una ciudad. Por ejemplo, Madrid va a acoger la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Campeonato del Mundo de Fútbol se va a celebrar en Madrid. Nueva pregunta para nuestro protagonista. ¿Veías a tu papá o no? Porque se había ido a trabajar a Estados Unidos. ¿Veías a tu papá o no? Porque se había ido a trabajar a Estados Unidos. Jordi Rosado le pregunta si durante su niñez tenía contacto con su padre, si su padre iba a visitarlo de vez en cuando a Nayarit. El periodista supone que no, porque el padre se había ido a trabajar antes de la muerte de su mujer. Pero quiere estar seguro, por eso se lo pregunta a Joaquín Cosío. Y antes de escuchar su respuesta, quería decirte que acabamos de oír un ejemplo con el imperfecto y el pluscuamperfecto en la misma frase. Veías es imperfecto y se había ido es pluscuamperfecto. Te recuerdo que el imperfecto lo usamos para describir cosas del pasado o para hablar de hábitos en el pasado, de cosas que solíamos hacer en el pasado. Por eso aquí el periodista dice veías, porque quiere saber si era algo habitual o no. En cuanto al pluscuamperfecto, se usa para hablar de un hecho anterior a un momento pasado. En este caso, la marcha del padre fue anterior a la niñez de Joaquín Cosío en casa de sus tías. Antes de ese momento, su padre ya se había ido a trabajar a la frontera de Estados Unidos. Bueno, vamos a comprobar lo que cuenta Joaquín Cosío. Sí, se fue, rehizo su vida. Okay. De alguna manera la hizo allá de nueva cuenta. Sí, se fue, rehizo su vida. De alguna manera la hizo allá de nueva cuenta. Joaquín Cosío confirma que su padre se fue, se marchó. Y añade 2 cosas muy interesantes para nosotros, porque nos va a permitir aprender un poquito más. Primero dice que su padre rehizo su vida. En este contexto, rehacer es tener una nueva vida con otra familia. Eso quiere decir que el padre de nuestro protagonista encontró a otra mujer en su nuevo lugar de trabajo y formó una familia con ella. Este significado del verbo rehacer también se usa mucho cuando se produce una separación de pareja. Por ejemplo, Laura ha rehecho su vida después de divorciarse de Pedro.
O sea, ya tiene otra pareja y ha dejado atrás todo lo anterior. Por último, también quería explicarte lo que significa la expresión de nueva cuenta. Es muy sencillo porque es otra manera de decir otra vez o nuevamente. El padre de Joaquín Cosío rehizo su vida nuevamente, volvió a empezar con otra familia. Por cierto, en España no utilizamos esta expresión, nunca decimos de nueva cuenta, pero en algunos países latinos sí se escucha frecuentemente. Más preguntas para nuestro protagonista. Y entonces tú te quedas con 7 hermanos. Ajá. ¿Esos dónde se quedaron? Y entonces tú te quedas con 7 hermanos. ¿Esos dónde se quedaron? O sea, el padre se marchó de Nayarit para trabajar en la frontera con Estados Unidos y Joaquín Cosío se quedó allí con sus 7 hermanos. ¿Pero qué pasó con esos hermanos? El actor nos ha contado que él fue acogido por sus tías, pero no ha dicho nada de sus hermanos. Esa es la razón por la que le pregunta Jordi Rosado. Vamos a escuchar lo que responde él. Ellos se quedan en Mexicali, empieza ahí la migración rara, y yo me quedo en Nayarit con las señoras. Tú eras el más chiquito. Por ser el más chico, exactamente. Por ser el más chico me quedo con ellos. Ellos se quedan en Mexicali. Empieza ahí la emigración rara. Y yo me quedo en Nayarit con las señoras. Tú eras el más chiquito. Por ser el más chiquito, exactamente. Por ser el más chico me quedo con ellas. Ya hemos explicado otras veces que los adjetivos chico o chiquito significan pequeño. Joaquín Cosío era el más pequeño de la familia. Ese fue el motivo por el que sus tías decidieron cuidarle, porque necesitaba más atención que el resto de sus hermanos. Así que el pequeño Joaquín se quedó en Nayarit. Y sus 7 hermanos tuvieron que marcharse a Mexicali, que es la capital del estado de Baja California, al norte de México. Por lo tanto, el pequeño se queda un poco aislado del resto de la familia, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y los veías a tus hermanos o no? No. Yo los dejé de ver. Mejor dicho, no los vi, al igual que mi padre, hasta que los reencuentro ya, que estaremos hablando, 4º de primaria. ¿Y los veías a tus hermanos o no? No. Yo los dejé de ver. Mejor dicho, no los vi, al igual que a mi padre, hasta que los reencuentro ya. ¿Qué estaremos hablando? ¿4º de primaria? Eso quiere decir que Joaquín Cosío no volvió a ver a sus hermanos y a su padre hasta que cumplió los 9 o 10 años. Si no estoy equivocado, esa es la edad que suelen tener los niños en el 4º curso de educación primaria. Muchísimo tiempo sin ver a su verdadera familia. Y ahora tenemos que escuchar la explicación de cómo se produjo ese reencuentro. Es el verbo que utiliza Joaquín Cosío, reencontrar, volver a encontrar o volver a ver. Por cierto, se puede escribir con una sola E, reencontrar, o con 2, reencontrar. Ambas opciones son válidas. Venga, vamos a comprobar lo que nos cuenta el actor. Me llevan mis tías a Mexicali y de pronto veo a unos niños en una casa, todos despeinados así, en una casa grandota pero de piso de tierra. Me llevan mis tías a Mexicali y de pronto veo a unos niños en una casa, todos despeinados así, en una casa grandota, pero de piso de tierra. Bien, aquí tenemos que explicar 3 cosas, aunque estoy casi seguro de que ya conoces alguna de ellas. Pero antes déjame decirte que el reencuentro de Joaquín Cosío con sus hermanos fue posible porque sus tías lo llevaron a Mexicali cuando tenía, como hemos dicho, unos 9 o 10 años. Y ahora vamos con lo importante. Primero dice que sus hermanos estaban despeinados, o sea, sin peinar, con el pelo desordenado. Luego explica que la casa donde vivían era grandota, superlativo de grande. Entonces vivían en una casa grande. Y esa casa tenía el piso de tierra, es decir, el suelo de tierra. Por lo tanto, entiendo que se trataba de una casa bastante humilde,
ya que los dueños no tenían dinero para colocar un suelo de mejores condiciones. Lo que no cuenta Joaquín Cosío es la identidad de esos dueños. No sabemos con qué personas adultas vivían sus hermanos. Bueno, llegamos a la última pregunta. Cuando tú estás con tus tías, ¿no? y con tu abuela, te decían, tienes unos hermanos, no, tu papá no va a regresar. Cuando tú estás con tus tías, ¿no? y con tu abuela, te decían, tienes unos hermanos, no, tu papá no va a regresar. Jordi Rosado quiere saber si durante sus primeros años de vida, sus tías y su abuela le hablaban de la existencia de sus hermanos y de su padre. Recordemos que la madre de Joaquín Cosío murió cuando él tenía poco más de 1 año. En ese momento, cuando se produce la separación de la familia, el pequeño Joaquín no era consciente de lo que estaba pasando. Entonces el periodista está interesado en conocer más detalles sobre esos años de separación. Y esto es lo que nos cuenta el actor. Es una infancia también muy curiosa porque crezco con ellas en una casa donde aparte no salía, ellas me cuidaban mucho y no salía, no tenía contacto con el mundo exterior. Es una infancia también muy curiosa porque crezco con ellas en una casa donde aparte no salía, ellas me cuidaban mucho y no salía, no tenía contacto con el mundo exterior. Joaquín Cosío nos dice que su infancia fue muy curiosa, un adjetivo que aquí significa extraña, rara, poco normal. De hecho, él explica que no salía de la casa de sus tías. Estaba tan protegido por ellas que no tenía contacto con el mundo exterior. Esto es sorprendente, la verdad, pero a lo mejor sus tías tenían miedo de que le sucediera algo malo si salía de casa solo. El caso es que Joaquín Cosío no tuvo una infancia normal. Bien, pues ya hemos terminado de analizar todo, así que ha llegado el momento de escuchar la entrevista por última vez. Recuerda que la historia comienza con la muerte de su madre. Presta mucha atención. Y tu papá entonces te dice, ok, te vas a quedar a vivir con tus tías. Mi padre, por otras circunstancias, tiene que emigrar. De hecho, un poco antes de que ella muriera. De Nayarit se va a la frontera, mi madre se queda y muere. Y a mí, como no hay ni padre ni madre, me acogen mis tías, unas 3 viejitas. ¿Veías a tu papá o no? Porque se había ido a trabajar a Estados Unidos. Sí, se fue, rehizo su vida. Ok. De alguna manera la hizo allá de nueva cuenta. Y entonces tú te quedas con 7 hermanos. Ajá. ¿Esos dónde se quedaron? Ellos se quedan en Mexicali, empieza ahí la migración rara. Ajá. Y yo me quedo en Nayarit con las señoras. Tú eras el más chiquito. Por ser el más chico, exactamente. Ajá. Por ser el más chico me quedo con ellos. ¿Y los veías a tus hermanos o no? No. Yo los dejé de ver. Mejor dicho, no los vi, al igual que mi padre, hasta que los reencuentro ya, que estaremos hablando, 4º de primaria. Me llevan mis tías a Mexicali y de pronto veo a unos niños en una casa, todos despeinados así, en una casa grandota, pero de piso de tierra. Cuando tú estás con tus tías, ¿no? y con tu abuela, te decían, tienes unos hermanos, no, tu papá no va a regresar. Es una infancia también muy curiosa porque crezco con ellas en una casa donde aparte no salía, ellos me cuidaban mucho y no salía, no tenía contacto con el mundo exterior. No sé lo que pensarás tú, pero yo creo que la infancia de nuestro protagonista debió ser un poco aburrida. Es importante que los niños tengan la posibilidad de interactuar con otros niños, ¿no te parece? Al menos eso es lo que siempre he escuchado, aunque es cierto que en el caso de Joaquín Cosío no parece haberle afectado a la hora de llevar una vida normal. También estoy pensando que a lo mejor fue bueno para desarrollar otras habilidades como la reflexión o la contemplación de cosas a las que un niño con amigos no les prestaría ninguna atención. De hecho, en una parte de la entrevista que no hemos escuchado, el actor confiesa que pasaba mucho tiempo mirando a las estrellas y haciéndose preguntas, quizá de persona mayor.
Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es que hayas entendido perfectamente sus palabras y para lograrlo siempre es de gran ayuda la transcripción que te ofrece de forma totalmente gratuita la Escuela de Español 15TC. www.15tc.es/audios. Entra en su página web y descárgala lo antes posible. Por lo demás, ya sabes que puedes apoyar este proyecto a través de Patreon, de iVoox o de PayPal. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Como ejemplo, ahora mismo somos 112 personas en la familia de Patreon y todas ellas tendrán acceso a un nuevo episodio exclusivo el próximo domingo, igual que los suscriptores de iVoox, que son 3. Parece que casi todo el mundo prefiere Patreon porque pueden ver los episodios en vídeo. Y ya está, aquí termina el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y lo dicho, únete a la familia para escuchar el episodio de la próxima semana. Por mi parte, ha sido un placer. Adiós.